Y dice y advierte: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que la predica se llama hoy porque viene la continuidad y la segunda parte, con fe en la cuesta, el tiempo que resta. Y como ya dije, la semana pasada fue el día 26, y ya hoy continuamos con otra parte del texto que es sumamente importante también. Porque hablamos que nosotros, por las tribulaciones, que nadie puede estar confiado de que no va a caer, nadie puede estar confiado que su fe no va a fallar en determinado momento, y que al fallar la fe nos arrimamos pues a un territorio que no deberíamos arrimarnos, que es el territorio del enemigo. Si nosotros estamos bajo la cobertura del Señor y nos mantenemos allí afianzados en Él, en su palabra, agarrados de sus manos, pues entramos en el otro territorio. Eso es automático, mis hermanos. Eso es automático. Entonces, ya lo hemos machacado bastante de esto. Así que eso es lo que se quiere evitar, y eso vemos entonces en el Hebreos 12:12, y vamos a leer hasta el 12:17, que es lo que enfatiza aquí la palabra. Y dice en Hebreos 12:12, a partir del 12:12, dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Y son palabras fuertes lo que habla aquí, palabras que nos alertan también a cada uno de nosotros. Levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Aquí no habla de qué. Aquí no está hablando de desánimo, nos puede hablar también de temor. Una persona que tiene las rodillas paralizadas, que no se puede ni parar, que tiene las manos hacia abajo, ¿cómo lo imaginamos nosotros? ¿Activo? ¿Dinámico? ¿Con mucha fe? Decaída. Y ese decaimiento, ese estado en el cual cayeron, anímico, se lo buscaron ellos mismos, porque regresaron atrás. No era tiempo, ciertamente que no era un tiempo muy fácil, tiempo que nosotros los cristianos no estamos viviendo ahorita. Ahorita vivimos en el Evangelio live. Estamos hablando de persecuciones, estamos hablando que ciertamente Nerón, como hablamos la semana pasada, era un loco. Un hombre que hasta de su propia mamá abrió para ver de dónde venía. Así que, ¿qué se podía esperar de un gobernante así romano? Si ya de por sí, pues, ellos eran terribles, más con una loquera encima, ¿cuánto más podía esperarse? Así que no era nada fácil, pero sin embargo, hoy la exhortación es esas manos caídas, ver lo que están haciendo. El sufrimiento, recordemos que el sufrimiento es el campo de adiestramiento para alcanzar la madurez cristiana. Viene a ser ese campo de adiestramiento, las pruebas, las dificultades, desarrollan nuestra paciencia y al final podemos, si estamos afianzados al Señor, vemos el resultado que es victoria. Pero desde allí, ese es el entrenamiento, el adiestramiento. ¿Cuál es la fórmula para no sufrir? ¿Habrá una fórmula para no sufrir? ¿Habrá una fórmula para nosotros desligarnos de eso? Bueno, mire, no sé.
agarremos un cohete y nos vamos a la luna, pero entonces vienen más problemas allá porque no tenemos comida, no tenemos otras cosas allí, así que no hay, o como escuché yo una persona en un taller, no cristiano, que decía, anota allí usted que la fórmula para no sufrir. Ay, la gente animada, agarrando y listo ya para la fórmula, muérase. Lo malo es que los que se mueren y no están en el Señor, el sufrimiento es eterno. Los que estamos en el Señor sabemos que nos espera la bendición por los siglos de los siglos, estar con la presencia del Señor. Así que siempre va a haber y siempre ha existido las situaciones, los problemas, desde que el mundo ha existido y siempre lo habrá. Y el mismo Jesús nos dice en su palabra en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Nos lo dice, eso no me lo puedo saltar. Las tribulaciones, las aflicciones, yo no me las puedo saltar. No importa lo que haga. Una cosa sí me dice el Señor, en mí vas a tener paz. No hay hombre alguno, no importa el gurú que sea, no hay hombre alguno, sino solamente en el Señor es que podemos tener esa paz en medio de esa aflicción. No va a estar, estuvo, está y estará presente. ¿Cuál es el problema? Y esto a pasar de los tiempos pareciera que como que va creciendo el querer hacer tipo avestruz, aunque dicen que el avestruz no hace eso, que yo no sé si ustedes han escuchado que el avestruz mete la cabeza en la tierra para huir de las situaciones. Dicen que el avestruz no hace eso, y en verdad uno se pone a pensar, ya que tiene un taladro en el pico para ir hacia abajo la tierra. Y entonces no importa, porque igual el avestruz cuando saque la cabeza el mundo va a seguir igual, con sus problemas. Y así hagamos lo que hagamos y metamos la cabeza allí y la volvamos a sacar dentro de un año, van a seguir los problemas. Dentro de 2 años van a seguir los problemas. Dentro de 10 años van a seguir los problemas si no ha venido el Señor. Y a veces, tristemente, podemos tomar la vida como tipo Peter Pan. ¿Conocen el cuento de Peter Pan, verdad? Peter Pan lo creó un tal James Matthew Barrie. Según las características de este personaje, un personaje que es eternamente niño, se resiste o tiene miedo a crecer, y es precisamente su incapacidad para madurar, para incorporarse al mundo adulto, sobre la que construye el símil del síndrome de Peter Pan los psicólogos. El síndrome de Peter Pan, que eso está en la psicología, fue descubierto por un doctor por los años 1980, o descubierto, no, el análisis que se hace sobre este estudio, del Dan Kiley, y dice, es un término que describe a personas que a pesar de ser adultas tienen una mentalidad infantil, se caracteriza por el miedo a crecer y la dificultad para asumir responsabilidades. El psicólogo inspiró el personaje de Peter Pan, de Matthew Barrie. Este complejo tendencia alude a esta persona que ha decidido mantener en una infancia psicológica, que prefieren la comodidad y la invitación a enfrentarse a los desafíos de la vida, que se justifican diciendo que viven el día a día en una especie de malentendido, cuando lo que sucede es que le cuesta asumir responsabilidades, comprometerse, tomar decisiones, planificar metas y avanzar hacia ellas. Son personajes incapaces de enfrentarse a las dificultades, optando por la huida, la fantasía o la mentira. Es una situación que, por cierto, en mi mente me viene una persona
que estudió esa rama de la psicología, pero que también a la vez sufría este problema del síndrome de Peter Pan. Así que la exhortación que hace aquí la palabra del Señor a ellos es a no quedarse en ese estado, a no quedarse en esa situación, a poner de su parte, a hacer un esfuerzo. Ya ese estado en el que se encontraba con las piernas tembleques, ya un estado de una actitud de fracaso y de quedarse en el camino y no seguir adelante. Por eso el mayor ejemplo de lo que nosotros podemos tener, y que el mismo capítulo nos advierte en Hebreos 12:2 al 4, nos dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, que es lo que estaba pasando con ellos, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Imagínense ustedes, está diciendo, mira, para que su ánimo no descanse, porque déjenme decirles, no se canse porque todavía les falta, todavía hay mucho por recorrer, todavía hay mucho camino, así que todavía para que tu ánimo no se canse, pon los ojos en Cristo, porque todavía te queda combatir contra el pecado. Nosotros no sabemos cuánto nos falta en esta tierra. Nosotros no conocemos si nos falta un día, un mes, un año, 10 años. ¿Con qué contamos para enfrentar cada uno de esos días? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿A través de qué? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando hablo puesto los ojos en Jesús, hablo también de una relación con Cristo. A eso se refiere, a una relación con Cristo, que es lo que me mantiene con los ojos puestos en Él y con ese ánimo por encima. En Isaías 35:3 al 4, que me habla de, como el mismo de Reina Valera, y lo subtitula, el futuro glorioso de Sion, ¿verdad? Busquémoslo, por favor. Y aquí pues recordemos que Sion es la ciudad espiritual. Y dice, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decir a los de corazón apocado, a los que ya están con ese corazoncito sin ánimo, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá, pero me dice, esforzados, no temáis, que tengo poco ánimo, déjame quedarme aquí mejor, sentadito, acostadita, y entonces vengo yo y me acuesto, y voy cayendo en un estado de mayor temor y de mayor tristeza, entonces entra más temor y van entrando, porque así es. Se va tú sumergiendo y sumergiendo cada vez más. Por eso el Señor dice, mire, tienes el corazón apocado, esfuérzate, no te quedes abajo, no dejes que siga bajando tu nivel de ánimo, esfuérzate, no temas, esfuérzate, porque vuestro Dios viene con retribución. Pero hay que esforzarse, hay que seguir adelante. Y nosotros, mis hermanos, estamos mandados a seguir adelante, y más allá de seguir adelante, también estamos mandados a darle ánimo a los demás. Y para darle ánimo a los demás tenemos que tener un corazón fortalecido allí, porque ¿cómo vamos a dar lo que no tenemos? ¿Cómo
Ahorita donde hay tanta desesperanza, ¿cuánta falta hace el mensaje del Señor? ¿Cuánta falta hace que demos esa palabra de aliento, de fortaleza, de ánimo también? Así que para eso estamos, entendiendo a su vez que no somos los papaupas de la fe, sino que nos lleva a mantenernos también firmes en el Señor. Con las manos arriba y no con las manos abajo. Las batallas se ganan con las manos arriba, dependencia del Señor. Con las manos arriba, dependiendo del Señor. Siempre. Cuando hubo la guerra de Israel contra los amalecitas, eso está en Éxodo 17, 9 al 13, 11, 13. Vemos, eso voy a decir, si quieren búsquenlo, anótenlo, pero ellos iban a la guerra con los amalecitas y Moisés subió hasta un monte, y en ese monte tenía la vara también de Moisés en su mano, la tenía allí, pues la vara que representaba el poder de Dios. Y dice que cuando estaban en batalla, Moisés cuando levantaba la mano y Josué estaba en el campo de batalla, y Moisés tenía levantada la mano, Israel ganaba, iba ganando la batalla. Pero cuando Moisés, por la edad y por tanto tiempo con la mano levantada, se le iban decayendo las manos, perdían la batalla el pueblo de Israel. Perdía la batalla. Mis hermanos, para nosotros ganar la batalla tenemos que tener las manos levantadas hacia el cielo. No nos olvidemos de eso. Y cuando veamos que se nos están cayendo, ya no soportamos la mano. Dice allí que vinieron, lo ayudaron, y al levantar las manos tenemos que pedir esa ayuda del Señor para tener fortaleza y seguir con las manos hacia el cielo. Pero nunca las manos abajo, porque las manos abajo es derrota. Derrota. Dice la palabra en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, y no como necios, sino como sabios. ¿Cómo andamos nosotros en estos tiempos? ¿Cómo andamos cuando la cosa se pone cada vez más fuerte? A lo mejor, quién sabe. ¿Cómo andamos? ¿Queremos andar en fortaleza? Bueno, pongámonos en la mano del Señor. Queremos tener victoria en cada cosa que hagamos, pongámonos en la mano del Señor. Pero entendiendo eso, no poniendo tropezadero nosotros mismos a nuestra relación con el Señor, producto del pecado. ¿Qué es lo que estaba pasando allí en ese momento? Fíjense una situación. Porque ellos, como les conté, ellos retrocedieron y se fueron a sus prácticas religiosas de antes, abandonaron la gracia por irse por sus otras prácticas. Pero las tribulaciones seguían, porque seguían todavía gobernando los romanos. No dejaron de gobernar en ese momento. Seguían las cosas igual. Así que en el 12:12, seguía agarrada de allí. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y dice, y hacer, ¿qué? Sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Camino, ¿qué entendemos nosotros por camino? Que se presentan dos palabritas, caminos y sendas. Hay quien piensa que el camino es igual a la senda y la senda es igual al camino, ¿verdad? No, porque aquí me dice, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, no se salga del camino. El camino suele referirse a una ruta general. Yo voy camino a Petare. Yo voy camino a mi casa. Yo voy camino X. Pónganle ustedes el nombre, una ruta general.
a una dirección, algo, o una dirección en la que alguien quiera andar. Simboliza decisiones amplias, propósito de vida. Simboliza el camino, una dirección global, ¿ok? O propósito de vida. Y vemos que sendas, ¿qué es? Sendas son o veredas, es lo mismo. Sendas o veredas tienen un carácter más específico porque tiene que ver con trayectorias específicas, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy camino a donde está María Teresa. Yo voy camino a donde María Teresa. Allá está María Teresa. Pero yo voy a hacer la senda. Bueno, voy a agarrar por aquí, me voy a agarrar por acá, me voy a meter por aquí, me voy a agarrar por allá y llego hasta allá. Esas son las sendas, pero llego hasta allá. ¿Sí se entiende? ¿Ok? Son como linderos, lineamientos para llegar hasta allá, hasta el propósito. Esa es la gran diferencia. Y la Biblia entonces me está diciendo que hacer sendas como derechas para vuestros pies. Sendas derechas. Otra cosa es que esas sendas, me dice hacer sendas. Es mi responsabilidad hacerlas, no del otro. Me toca a mí hacerlas. Y si yo conozco el camino de mi vida cristiana, que es Cristo, ¿qué serán las sendas? Lo que me mantiene en los lineamientos, la palabra del Señor, los linderos, ¿ok? Eso viene siendo la senda de la vida. Así que, por eso en Jeremías 6:16, Jeremías 6:16, dice así la palabra del Señor. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad, ¿por qué? Por las sendas antiguas. Sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por ella y hallaréis descanso para vuestras almas. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo que estamos hablando de esa paz. Descanso, pero para eso ve cuáles son esas sendas antiguas. Esas sendas antiguas tienen que ver con la palabra del Señor, tienen que ver con lo que el Señor nos dice, con su bendita palabra. Así que es decisión de vida. Recordemos, esas sendas siempre van a ser derechas si es la palabra del Señor. Siempre van a ser derechas si es la palabra del Señor. Y es lo que estaba diciendo a ellos: hacer sendas derechas porque ustedes están torcidos. Estaba diciendo, sus sendas no son derechas, agarraron el camino equivocado, y las sendas torcidas lleva a muerte, lleva a sufrimiento. Y Dios mío, y a veces uno se pregunta por qué hay tanto empeño de seguir sendas torcidas, caminos que no llevan a nada. ¿Por qué ese empeño de autodestruirse? Y a veces uno se le cansa la lengua y hablar y decir, y vuelve uno y vuelve, y el Señor lo pone a uno nuevamente, y a través de una cosa y la otra. Pero cuánta terquedad, Señor, hay en el pueblo cristiano. Cuánta gente empeñada en irse por un barranco y cree que, bueno, lánzate, ¿qué más? Qué triste. Y el Señor nos llama con su palabra, hermano, y por eso yo insisto: cada vez que usted lea su palabra, retenga la palabra con discernimiento, estudiela, léela, porque si no estás haciendo nada, cuando venga a escuchar aquí la palabra, por favor, preste atención
¿Qué me está diciendo el Señor a mí? Porque te está hablando a ti, me está hablando a mí, nos está hablando a cada uno, nos está hablando como iglesia. ¿Qué me quiere decir el Señor? Me está hablando. Es palabra de Dios, es palabra viva, es palabra de poder. Ah, no, pero nos despedimos y salimos igualitos. ¿Qué sentido tiene? Preguntar por las sendas antiguas. Por eso Proverbios 3:6 me dice, Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos. ¿A quién? Al Señor. Reconócelo en todos tus caminos. Cada decisión que tú vayas a tener, reconoce. Mira, busca al Señor y dice la palabra, y Él enderezará tus veredas, tus sendas. Él la enderezará. ¿Por qué la obstinación de las sendas torcidas? Cuando el Señor quiere, desea, anhela enderezar lo que está torcido en nuestras vidas. Él se place de nuestro bienestar. Él se complace que estemos bien. Así que el fin de todo esto, hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. ¿Qué será lo cojo? En una persona es algo que tiene una parte pues enfermo, ¿verdad? Sino que sea sanado. Así que a través de esos lineamientos, a través de esas sendas derechas, a través de su bendita palabra que nos guía a aquello que quiere el Señor en nuestra vida, de su voluntad, lo que yo tengo que hacer, lo que Él me muestra, a través de ese lineamiento, de esa senda, no va a haber nada cojo en mí. Pero la palabra, y si lo hay, la misma palabra me lleva a que eso cojo se pueda sanar. Sanidad espiritual. ¿Qué debemos seguir? Recordemos la situación de ellos allí. Había una situación entonces, pues pareciera que un grupo quería seguir con el judaísmo, los otros, habían algunos que a lo mejor no, porque dicen en Hebreos 12:14, seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Son dos cosas que se pierden cuando se aparta del camino, cuando está esos cojos interrumpiendo o metiéndose entre la relación del Señor y la nuestra. Cosas que se pierden, la paz y la santidad. Esto es un binomio. Estas dos cosas se pierden y estas dos cosas tienen que estar juntas. Cuando están juntas es porque hay una buena relación con el Señor. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Así que le dice, en su conflicto que ustedes tienen con el mundo, o en el conflicto actual que podemos tener con el mundo, deben buscar la paz, pero no es expensa de sacrificar la santidad. No es expensa de sacrificar la santidad. Si pierdo el camino de santidad, a su vez, pierdo también la paz. ¿Cómo está ese camino de santidad nuestro? ¿Estamos en paz con Dios? Verdaderamente podemos decir, como decía el salmista, sí, Señor, examina. ¿Estamos bien? Ese corazoncito está como el Señor quiere que esté. Estamos caminando por esa senda de la palabra de Dios. Primeramente estamos en paz con nuestra relación, estamos en paz con nuestra relación con el Señor, estamos en paz con los demás y estamos en paz en las dificultades también. El Señor dice en su palabra,
pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 1 Tesalonicenses 4:7. Hay un llamado, pero es a vivir una vida de santidad. Ese es el llamado. Mucho cuidado con que nuestro corazón se vaya a enfermar, porque resulta, y lo que advierte también aquí el texto, que el pecado trae la enfermedad del corazón más grave, ¿no? Dice en Hebreos 12:15. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ¿qué hace? O se estorbe, y por ella sean contaminados, que brotando alguna, y esa alguna es como si una cosita pues saliera por allí, algo por allí, alguna raíz de amargura o se estorbe. La palabra amargura, que es la palabra picra en griego, significa punzante. Algo que está, algo punzando mi corazón allí, punzando. Yo no sé si ustedes pueden estar tranquilos si hay algo que se agarren allí y con una aguja y púncense a ver si van a estar tranquilitos allí, ¿verdad? Se siente hoy molesto o ya bueno o le duele, pues no pueden estar tranquilos. Si con un zancudo a veces uno está matándolo porque es fastidioso. Pero está hablando de nuestro corazón. Nuestro corazón donde se atesoran nuestras emociones, nuestros sentimientos. En ese lugar enfermo, algo punzante allí, va a afectar todo lo que nosotros podemos sentir, podemos pensar y podemos actuar. Algo punzante y también veneno, amargura. Esas tres cosas. Veneno, amargura, raíz de amargura o se estorbe. Esa raíz de amargura era dada ¿por qué? ¿Por qué venía y por qué lo estaba advirtiendo? ¿A raíz de qué? Del pecado. Vámonos al Deuteronomio para que no veamos que esto es un caso aislado de la palabra. No hay ningún caso aislado de la palabra, este versículo, sino que también en Deuteronomio 29, 16 a 18 también el Señor lo advertía. Deuteronomio 29, 16 a 18. Ajá, 29, queda después del 28. Ok, aquí. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por el medio de las naciones, por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, familia o tribu, cuyo corazón, ¿qué? Se apartó hoy de Jehová vuestro Dios para ir a servir a los dioses de esa nación. O sea, en pecado, pues. No sea que haya en medio de vosotros, ¿raíz de qué? Ajá, que produzca hiel, veneno y ajenjo, que es también, tiene el mismo significado de amargo, amargura. Eso es lo que le estaba advirtiendo a ellos. Miren, cuidado, miren, porque eso que ustedes van a hacer, ese pecado ahí entre la idolatría, ese pecado va a causar en medio de vosotros, va a traer una raíz que va a producir amargura, veneno y amargura. El pecado. Así que esa raíz de amargura puede llevar a abandonar la fe y a contaminar a muchos no solamente
mi persona, es la familia, es donde trabaje, es todo lugar y lo más triste, lamentable, la iglesia. Mi hermano, quiero que sepas algo. Cuando nosotros llegamos al Señor, ya dejamos de ser seres independientes. A lo mejor cada quien está en su casa, hasta cierto punto no somos seres independientes. ¿Por qué? Porque somos una unidad, somos uno en Cristo. Y lo que tú hagas me afecta a mí. Para bien o para mal. Lo que tú hagas afecta a la grey del Señor. Para bien, si eres una persona fiel, servidora del Señor, llena de fe, o para mal, si no anda conforme a como debe andar en la voluntad del Señor. Afecta. Y es por eso que debemos tener tanto cuidado. Por eso es que estamos pendientes y de repente, mira fulanita, ¿por qué no viniste? Mira fulanito, ¿por qué no viniste? Y mire qué te pasó, y mire cómo está la cosa, y mire que fulanita y fulanito anda en tal cosa. Vamos a ver en qué anda, ven acá porque está pasando esto contigo. Y se busca siempre la restauración para que el cuerpo del Señor no haya nada cojo, sino esté sano. Fíjense, le voy a poner un solo ejemplo de esto tan delicado. En Josué 6:18, cuando robaron una advertencia que le da aquí al Señor, sobre alguien que robó un tapete, una alfombra del pueblo pagano, y vemos entonces las consecuencias de eso en el pueblo. Pero vosotros, guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis del anatema el campamento de Israel y lo turbéis. A todo el campamento de Israel. Así que siempre vas a aplicar, como yo le he dicho, lo hemos visto en otras oportunidades, salpica. Y esa era la advertencia que tienen los textos de la palabra del Señor, a guardarnos, a cuidarnos. Primero nosotros mismos, porque traemos mal en nuestra vida, como hemos estado viendo, la falta de paz, retrocedemos, eso se convierte en pecado, ya no estamos en santidad, ya no podemos tener paz en nuestros corazones. Y si decimos que tenemos paz en nuestros corazones, habiendo fallado al Señor, ahí hay algo raro, eso no puede pasar. Porque la palabra dice que el Espíritu Santo nos constriñe. Y si hay paz es porque no está el Señor. No puede haber paz. Así que vemos eso por ese lado, que el Señor nos advierte, pero también nos advierte, según este versículo, para que la iglesia no sea también contaminada. Y el cuidar la iglesia es tu deber, así como el mío, de cada uno de nosotros, porque al Señor tenemos que dar cuenta. Amén. Vamos a dejarlo, mi hermano, hasta aquí. Seguimos la próxima semana. Próxima semana vamos a leer lo que queda del versículo y vamos a leer otra parte, otro texto más que nos habla también de la fe. Así que recordemos lo que nos ha hablado la palabra del Señor. Espero que nos haya hablado, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, que es lo que el Señor quiere para nosotros. Recordemos entonces que estas manos caídas y rodillas paralizadas no llevan a nada, llevan al fracaso. Recordemos pues que no vivimos un mundo
conflictivo desde que el mundo es mundo y no vamos a cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar mi corazón, sí puedo cambiar mi vida espiritual, y al cambiar eso quiere decir que la reacción que yo voy a tener hacia lo externo va a ser diferente, totalmente diferente. Así que eso fue lo que pasó con ellos, los apóstoles, los discípulos. Eran perseguidos, eran quemados, eran muertos, pero tenían paz. ¿Cómo es posible? Y vemos como un Pedro en una cárcel durmiendo, cuando el siguiente día lo iban a matar, iban a morir por Herodes, por ejemplo, vemos acá en Hechos. ¿Cómo podía estar Pedro durmiendo tranquilamente? Que lo vamos a ver, a lo mejor sea tiempo hoy. Pedro durmiendo encadenado, tranquilazo, que tuvo que el ángel despertarlo, cuando dice el siguiente día iba a morir, porque su paz, tenía paz, porque su fe y su confianza no estaba aquí, estaba allá. Recordemos eso. Decidamos tener los ojos puestos en el Señor. Es una decisión siempre, indiferentemente de la situación. Recordemos que nuestra fe se va a cubrir cada vez más a medida que enfrentemos los problemas. Yo vi una vez un documental que estaban tratando con personas que tenían traumas de animalitos, que sí que de una arañita, que sí que casos así como eso. Y resulta que, ¿sabe cómo traían sanidad a las personas? Enfrentándolo con el problema. Pues poco a poco le ponían que sí que más lejito, que sí que más cerquita. Ahora pon tu mano, te lo pongo en tu mano, pero lo enfrentaban con el problema. Y una persona que yo conocí, esta persona era peor todavía, porque tenía un pollito. ¿Quién le puede dar un pollito? Algo tan tierno, un pollito, pío. Bueno, ese pollito se lo pusieron una vez aquí y se desmayó del susto tan grande, tenía este trauma. Pero se trata es enfrentando el problema. Si huyes o tratas de huir, por algún otro lado te va a caer, por algún otro lado se te va a poner el frente. Pero con Cristo somos más vencedores. Amén, en el nombre del Señor. Vamos a ponerlo, mis hermanos. Recordemos que es la senda, recordemos que el camino, ya pues Cristo nos ha guiado hacia el Padre, pero recordemos mantenernos en esa senda, en esa vereda que es a través de su palabra. Oh Señor nuestro, bendito Rey de los cielos, gracias por tu palabra bendita, Señor. Gracias porque tú nos muestras, oh Señor, que en ti puede ver no solamente salvación, sino también, Señor, el valor para seguir adelante, porque entendiendo que eres tú, Señor, que sustenta nuestra vida, entendiendo, Señor, que nuestra victoria no está, Señor, en nosotros, lo que somos, lo que podamos ser, sino ya está en ti, Señor. Ayúdanos a confiar. Ayúdanos, Señor, a no salirnos del camino, Señor, de las veredas, de las sendas, Señor bendito. Ayúdanos a mantenernos. Y si hay algo cojo en nuestras vidas, que verdaderamente, Señor, con fortaleza, con propósito firme, Señor bendito, el día de hoy nos propongamos ponernos a cuenta contigo, Señor. Nos propongamos, Señor, verdaderamente caminar por las sendas que tú has trazado para nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor bendito, para que podamos experimentar la paz, para que podamos vivir en santidad, Señor. Ayúdanos, te lo suplicamos, te lo rogamos, en tu precioso nombre. Amén.